En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, las virtudes, como la esperanza, se aprenden con la cabeza y con el corazón. Con la cabeza y con el corazón. Porque este encuentro se llama Espera en el Señor. Por eso estamos hablando tanto de la esperanza. Espera en el Señor. Y con la cabeza uno aprende a quitar los obstáculos. Por eso nosotros mencionamos 6 palabras que ustedes, sin mirar sus apuntes, sin mirar su celular, ustedes deben ser capaces de repetir. Porque fue un repaso. ¿Se acuerda que fue un repaso el que hicimos? Entonces son 6 palabras. A ver, sin mirar los apuntes. ¿Cómo era? Con la R, recordar. Con la E, expulsar. Hay que sacar las mentiras del enemigo. Y esas palabras que a veces las hacemos nuestras, pero que no son para nosotros. R, E, sigue la P. Y con la P, profesar, que es declarar. Pero no declarar de la manera pagana. La declaración pagana es mi voluntad. La declaración pagana soy yo tratando de manipular a Dios. La declaración cristiana es la proclamación de mi fe en Él. Y no se le olvide, porque en la hora santa lo reforzábamos con ese canto que dice: Dios es capaz. Entonces, R, E, P. Sigue la A con la A. Alabar, como los israelitas alrededor de Jericó. Luego tenemos la letra S, que es que yo me someto a Dios y entro por consiguiente en su plan, pero además que yo someto mis propios planes y todo lo que me rodea lo someto a Dios. Cuando usted vaya a tener una conversación difícil con su jefe, sométalo a Dios en la oración. Usted le dice al Señor: yo te presento a mi jefe, yo lo pongo, Señor, bajo tu señorío. Acuérdense ustedes lo que hizo el rey Ezequías, como lo cuenta la Biblia. El rey Ezequías era rey en Judá, y el rey Ezequías recibió una amenaza espantosa de un rey arrogante llamado Senaquerib. Senaquerib era rey de los asirios. Senaquerib era un rey que tenía una característica: nunca había perdido una batalla, nunca. Por consiguiente era un hombre arrogante. Él consideraba: lo que yo me proponga, lo hago. Lo quiero, lo puedo. Lo planeo, lo logro. Ese era Senaquerib. Y Senaquerib, que venía atacando desde el norte, se venía hacia Judá y le mandó una carta al rey de Judá, que era Ezequías, y le dijo: mira, tu Dios no te va a salvar, porque ningún Dios puede salvar de mis manos. Oye esa arrogancia. Y le mandó esa carta. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías tomó esa carta así como estaba y se la llevó a la presencia del Señor. Como quien dice: esta carta no es para mí, esta carta es para ti, Señor. Él sometió el proyecto de Senaquerib, lo sometió al poder de Dios. El proyecto y el deseo de Senaquerib lo sometió al señorío de Yahvé. ¿Y qué sucedió? Que los judíos, los habitantes de Judá, no tuvieron que disparar una sola flecha. Hubo un acontecimiento maravilloso que no se lo voy a contar. No se lo voy a contar. Porque ya oí cuando preguntaron: ¿quiénes trajeron la Biblia? Y la gente empezó a esconderse. Entonces, hermanos queridos, ustedes van a buscar la historia de Ezequías, la van a buscar en la Biblia, pero no ahora, claro, porque ahora estamos en otra predicación. Entonces llevamos la R de recordar, la E de expulsar, la P de profesar, la A de alabar, la S de someter, y nos falta la O de organizar. Y hay 3 cosas que uno tiene que organizar para triunfar en la vida según Dios. No en la vida según el mundo, en la vida según Dios. Hay que organizar prioridades.
Hay que organizar el tiempo y hay que organizar el dinero. Si usted organiza prioridades, tiempo y dinero delante de Dios y usted está sometido a su voluntad, usted empieza a experimentar una solidez grande, una certeza total de que hay salvación, de que hay camino, de que hay victoria. Esa es la sensación que usted va a tener. Y Dios le va a dar la victoria a usted, porque Dios es un Dios fiel. Dios no falla. Bueno, con esta predicación anterior hemos tratado de formar un poquito nuestra mente. Hemos aprendido cosas. Como se trataba de aprender, por eso utilizamos ese recurso mnemotécnico de la palabrita repaso. Eso es para que usted aprenda. Pero para que haya virtud hay que formar también el corazón. Y el corazón se forma sobre todo con los testimonios, es decir, viendo lo que Dios ha hecho en otras personas. Yo estaba sentado en la parte de atrás, comiendo lo que ustedes me dejaron. Estaba sentado allá atrás y yo alcanzaba a oír la obra de teatro. ¿Cómo me impactó? A mí me gustó mucho la obra de teatro, porque ustedes se dieron cuenta cómo al principio la gente iba conversando de todo lo que Jesús había hecho. ¿Y qué era lo que más repetían? Yo lo vi, yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo vi, yo estaba ahí, yo vi cuando lo hizo. Eso es lo propio de un testigo. Por supuesto que esa conversación tuvo que despertar el deseo en el ciego Bartimeo, tuvo que despertar el deseo de ver. Y por eso él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y veo que contrataron a un actor gritón, porque sí, efectivamente gritaba. De verdad que gritaba. Ese no tenían que darle micrófono, ese tenía... El testimonio te lleva a creer, el testimonio te lleva a esperar. Entonces hay que formar la mente con la enseñanza, pero hay que formar el corazón con el testimonio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La palabra repaso, que es nuestra estrategia mnemotécnica, la palabra repaso tiene 6 letras. Entonces, para tener alguna continuidad, yo les voy a dar 6 ejemplos de personas que ejercieron la esperanza de una manera maravillosa. Todas son tomadas de la Biblia, porque hoy hemos querido que la enseñanza sea muy bíblica, todo sobre la Biblia. 6 personas, y van a ser 3 hombres y 3 mujeres, de las cuales y de los cuales aprendemos la esperanza. Entonces, como el tiempo corre, entremos en materia. Vamos a ver testimonios masculinos de la esperanza. Luego serán los testimonios femeninos de la esperanza. El primer testimonio masculino, el primer hombre del que tenemos que hablar sobre la esperanza, es José. José, el esposo de la Virgen María. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver José con la esperanza? ¿Dónde entra la esperanza de José? Pues yo les comparto de lo que yo aprendo. Ese es el trabajo mío. El trabajo mío es aprender y compartir. Y eso es lo que yo trato de hacer. Mire esto tan bonito que aprendí sobre San José. José, como ustedes saben, tenía un compromiso solemne con María. Eso era lo que se llamaba en aquel tiempo los esponsales. ¿Qué eran los esponsales? Los esponsales eran el compromiso solemne que ya declaraba a esa mujer como esposa de ese hombre y a ese hombre como esposo de esa mujer. Pero los esponsales, aunque eran un compromiso solemne, todavía no implicaban que ellos vivieran juntos. Se parece un poquito se parece a lo que en esta cultura llamaban fiancé. Ustedes saben que cuando un chico ya tiene un compromiso de matrimonio con fecha y con todo, entonces dicen fiancé.
Ese ya es el que está comprometido. Ya no son solamente novios, sino que ya hay fecha, ya hay plan de matrimonio. Se parece un poquito, eso lo tenían los judíos. Y eso significaba que ya los esponsales daban derecho. ¿De qué clase de derecho? Daban el derecho del que nos habla San Pablo cuando dice que el cuerpo del hombre casado ya no le pertenece a él, sino que es de la mujer. Y que el cuerpo de la mujer casada ya no es cuerpo de ella, sino que ya es cuerpo de él. Esto quiere decir que si alguno de los dos fallaba en la fidelidad, ya eso se consideraba un adulterio. Pero también podía pasar, muy triste decirlo, pero también podía pasar que una persona abusara de la chica, abusara de la mujer. Eso podía pasar también. Bueno, entonces José y María estaban desposados. Es decir, habían hecho los esponsales. Y seguramente ya tenían clara una fecha para celebrar la boda. Y la boda judía, esto es algo muy bonito, la boda judía consistía básicamente en que se hacía una bendición, se hacía una fiesta y entonces el esposo, figurativamente raptaba a la esposa, que quiere decir que iba a una hora inesperada y se la llevaba para la casa. Era como una manera, podríamos decir, un poquito, como llaman en inglés, playful, una manera juguetona de mostrar el gran deseo que él como varón tenía de su esposa. Eso es muy bonito, la historia de los esponsales y de las bodas judías de aquella época es una cosa muy bonita, porque tenía mucho simbolismo. Incluso esa especie de rapto fingido, lo que quería decir es, te deseo tanto que yo te robé. Era como eso, yo te robé porque te amo, porque te deseo, porque eres muy importante para mí, porque eres mi amada. Bueno, esas eran las bodas, pero José y María no habían tenido la boda, sino solo los esponsales. Pero estando en esa condición, resulta que María está embarazada. Y aquí es donde yo tengo que hablar de la esperanza de San José. Siga el hilo de esta explicación porque yo por lo menos no la había oído en otra parte. Mire esta explicación. José se encuentra con que ella está embarazada. Había dos posibilidades. O que ella, que eso le parecía absolutamente imposible a José, o que ella hubiera sido infiel, o que alguien se hubiera propasado con ella. Había esas dos posibilidades. Pero el hecho es que José sentía que ese hijo tenía que haber sido engendrado pues por otro hombre. Y si ese hijo es engendrado por otro hombre, sea por seducción o por violencia, ese hijo no es mi hijo. Entonces, si ese hijo no es mi hijo, ¿qué hago yo? Aquí es donde viene la palabra importante. José se encontró en un callejón sin salida. ¿Qué hago yo? Parece que todas las posibilidades se le cerraban a José, posibilidades de hacer vida con la mujer amada, es decir, con María. Todas las posibilidades se le cerraban. ¿Qué hago yo aquí? Porque ese hijo que ella está esperando, ese hijo no es mío. ¿Qué hago yo aquí? Entonces él, que era un hombre justo, ¿qué quiere decir justo en la Biblia? Quiere decir la persona que se ajusta al plan de Dios, la persona que busca y prefiere el plan de Dios, o siguiendo el esquema de nuestra anterior predicación, es la persona que se somete a Dios con fe y amor y que organiza su vida según las prioridades de Dios. Eso es lo que significa persona justa en la Biblia. Y José era un hombre justo. Y como José no tenía certeza de qué era lo que había pasado, como no podía entender qué era lo que había pasado, seguramente pasó un tiempo muy difícil, porque él sintió, esto es como un callejón sin salida, no tengo qué hacer, no tengo cómo obrar.
Te digo una cosa, un callejón sin salida es el momento en el que tú sientes no hay futuro, aquí no hay nada que hacer. Pero él, en su callejón sin salida, siguió fiel a Dios. Él, en su callejón sin salida, esperó sabiendo que Dios algo estaba haciendo, algo que él no entendía. Y esto es maravilloso, algo que él no entendía. Porque la esperanza te lleva más allá de lo que tú entiendes. La esperanza te lleva más allá de lo que tú imaginas. La esperanza te lleva más allá de lo que otras personas te cuentan. La esperanza te lleva más allá de tu callejón sin salida. Si tú estás, que te puede pasar, en un callejón sin salida, recuerda la enseñanza de San José. Dios te puede llevar y Dios te quiere llevar más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y eso fue lo que vivió José. José obró lo mejor que pudo. Con la información que tenía y con lo que le daba su cabecita, estaba atormentado, estaba atribulado, pero él obró lo mejor que pudo y llegó hasta donde podía llegar y puso su confianza en Dios y Dios le respondió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja San José? La enseñanza es que tal vez en tu vida van a llegar situaciones, problemas, desafíos que están como un callejón sin salida. Y tú puedes sentir, aquí no hay nada que hacer. Tú puedes sentir, he llegado a mi límite. Tú puedes sentir, este es el final de esta historia. Pero Dios va más allá de lo que tú puedes pensar, más allá de lo que tú puedes imaginar. Lo dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 3. Dios nos da más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos pensar. Y en otro lugar dice San Pablo, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, eso tiene Dios preparado para los que le aman. Y tú puedes pensar que eso se refiere solo al cielo cuando yo me muera. No te creas, porque Jesús dijo, el que renuncia a todo por mí, recibirá 100 veces en esta vida y en la eternidad el cielo. Entonces, Dios nos lleva más allá. Lo importante es que tú, lo mismo que José, permanezcas fiel con lo que tú alcanzas a ver. Por supuesto que Dios es como el sol y nuestra razón humana es como una linternita en medio de la noche. Y una linternita apenas alcanza a ver un pedacito es lo que tú alcanzas a ver. Pero ese pedacito que tú alcanzas a ver es el espacio de tu fidelidad. Sigue la linternita de tu razón, de tu conciencia y de tu fe. Sigue esa linternita. Dios te llevará más allá de lo que tú puedes pensar o de lo que tú puedes imaginar. Este caballero que nos estaba compartiendo su testimonio, Julio, nos estaba contando del lupus que tiene. Yo todo eso escuché. Él nos estaba contando del lupus y qué bueno que estemos hablando de testimonios aquí, porque ya les dije, los testimonios impactan el corazón. Las buenas enseñanzas impactan la mente, pero los buenos testimonios impactan el corazón. Y fíjate lo que nos dijo este amigo, nos dijo, según los médicos, yo ya no debería estar aquí. Según los médicos, yo debería estar muerto. Según los médicos, yo no podría estar predicando. Pero según Dios, ahí está predicando. Según Dios, ahí está sirviendo. Dios te lleva más allá. Más allá. Y es muy hermoso ver que los milagros en los que cree la Iglesia Católica son milagros que muchas veces son escrutados, investigados minuciosamente
Ustedes saben que la Santísima Virgen María se manifestó en Lourdes a una señorita llamada Bernardita. Lourdes, allá en el sur de Francia. Eso fue hace unos casi 170 años, por ahí va la cuenta, 170 años. Y ahora yo te hago una pregunta. En 170 años, ¿cuántos milagros habrá hecho Dios? Muchísimos. Pero ¿cuántos milagros enseña la Iglesia Católica comprobados en Lourdes en 150, 170 años? ¿Cuántos milagros? La respuesta es 72 milagros. Y tú puedes decir, ¿solo 72? Es para que te des cuenta cómo la Iglesia Católica es súper seria, súper seria cuando se trata de milagros. Voy a mirar con extremo detalle, dice la Iglesia Católica, de manera que cuando la Iglesia te diga, sobre todo en el santuario de Lourdes, cuando la Iglesia te dice, hay un milagro, es porque lo han investigado con científicos, con médicos, lo han demostrado. Y en la comisión de médicos que verifican los milagros en Lourdes, con mucha frecuencia, no sé si siempre, hay médicos ateos. Y la Iglesia contrata hasta médicos ateos para que revisen críticamente, de tal manera que cuando la Iglesia dice, se hizo un milagro, es porque ni siquiera los mejores médicos ateos pueden encontrar otra explicación. Esa es la maravilla. Dios va más allá. Tu linternita llega, como la linternita de José, llega un pedacito, pero más allá de lo que tú alcanzas a ver, Dios tiene planes, Dios tiene ideas, Dios tiene propósitos, y tú no sabes, ni yo tampoco, hasta dónde te puede llevar Dios. Hay una historia muy bonita que les quiero compartir, la he contado otras veces. Esto me pasó hace años en una misión en México. Estábamos reunidos y estaba la predicación. Y entonces yo me acuerdo que yo le estaba contando a la gente, hermanos, Marcos capítulo 16 dice que hay que llevar el evangelio a toda la creación, toda. Y no sé, se me dio por dar este ejemplo. De manera que cuando se forme la primera colonia en Marte, vamos a necesitar un sacerdote que diga misa en Marte, porque no vamos a dejar sin misa a los marcianos, es decir, a los habitantes de Marte. Y entonces digo yo, ¿cuál será el primer sacerdote que vaya al planeta Marte y celebre misa? En ese momento, así en la primera fila, estaba un muchachito, un mexicano, hermoso niño, que tenía en esa época como 10 años. Y yo dije, ¿cuál será el primer sacerdote que vaya a Marte? Y él levantó la mano y dijo, yo. Qué lindo eso, qué lindo eso. Hoy nos reímos, pero según muchos especialistas, estamos a menos de 20 años de que haya la primera colonia humana en el planeta Marte. Y yo no sé qué pasó con ese niño, porque obviamente yo no tengo ningún contacto con él. Pero ahora yo miro los niños que están aquí y digo, ¿y qué tal que aquí esté el primer sacerdote marciano? ¿Y qué tal que tu hijo o tu nieto sea el primer sacerdote que dice misa más allá del planeta Tierra? Entonces terminemos el primer testimonio, que es el testimonio de José. José nos enseña 2 cosas. 3, usa tu linterna. ¿Tu linterna qué es? Tu conciencia, tu razón y tu fe. Usa tu linterna. 2, permanece fiel al Señor. 3, prepárate para ir más allá de lo que tú alcanzas a ver, porque Dios es más grande que lo que podemos razonar e incluso imaginar. Repito las 3 enseñanzas de San José para las 8 personas que están escribiendo. Mantén encendida tu linterna. Utiliza
tu razón, tu conciencia y tu fe. Segundo, permanece fiel. Y tercero, prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para mostrarte, cosas que no te podrías imaginar. Yo he vivido eso en pequeño. Yo no he ido a Marte, quiero contarles, no por si acaso. Pero quiero contarles en pequeñito que Dios me ha llevado a unos lugares, ahora que estaban haciendo la oración por mí, como que pasaban delante de mis ojos cuando llegué a Tokio a predicar, no a pasear. Cuando llegué a Hong Kong a predicar, no a pasear. Cuando llegué a Sydney, a Taiwán, a Melbourne. Y yo decía, me acuerdo cuando aterricé en el aeropuerto en Seúl, allá en Corea del Sur, un aeropuerto inmenso con una cantidad de cosas automatizadas. No me puedo imaginar cómo estará ahora, porque ese viaje fue hace ya como 10 años. Y yo avanzaba por ese aeropuerto de Seúl y pensaba, ¿y hasta aquí llega tu promesa, Señor? ¿Hasta aquí llega tu bendición en mi vida, Señor? Esto estaba en tu plan cuando me sacaste de la Universidad Nacional en Bogotá para traerme a predicar en Seúl. ¿Hasta aquí llega tu promesa? Y yo sentí que Cristo se sonreía y me decía, hasta ahí no, más. Tienes un Dios inmenso, un Dios maravilloso. Un Dios que desafía no solo tu inteligencia, sino tu imaginación, porque es grande y es poderoso. Bueno, pasemos al segundo varón, porque son 3 varones y son 3 mujeres, pero al paso que vamos. Segundo varón. Vamos a hablar de los casos perdidos. Esto es un escenario completamente diferente. Casos perdidos. Para hablar de casos perdidos, hay que hablar de los cobradores de impuestos, que en la época se llamaban los publicanos. Los publicanos. ¿Cómo funcionaba el sistema de cobro de impuestos en aquella época? La manera como funcionaba era esta. El Imperio Romano no se ponía a discutir con la gente casa por casa, negocio por negocio, campo por campo. No. Imagínense todos los problemas, la logística, los gastos, el idioma. No. ¿Qué hacían aquellos romanos? Ellos estudiaban una determinada región y veían más o menos cuánta riqueza se producía ahí. Y ellos decían, pues entonces vamos a cobrar tanto impuesto en esta región. Y buscaban a alguien de los mismos judíos o de los mismos galileos para que cobrara. Es decir, traidores. Un judío que estuviera dispuesto a trabajar para los romanos. Pero claro, ponían como motor la codicia. Entonces, estos romanos llamaban a un determinado tipo que supieran que tenía así como la conciencia frágil y le decían, mira, te proponemos un negocio. Tú vas a cobrar impuesto aquí en Cafarnaún. Tú vas a ser el que cobra impuestos en Cafarnaún. En Cafarnaún vamos a poner plata de hoy, para que entendamos más fácil. En Cafarnaún nosotros queremos recoger $400,000 al año. En toda la ciudad, claro, $400,000 al año. Encárgate de eso. Tú nos tienes que dar a nosotros 400,000. Si sacas más, lo que saques de más, te queda a ti. Ese negocio estimulaba la codicia y la crueldad y la dureza de corazón en los publicanos, porque el publicano sabía que cuanto más exprimiera a la gente, más dinero le sacaba, y por supuesto los romanos, eso sí le aportaban protección para que no la fuera la gente a caerle encima. Vamos a decir guardaespaldas para utilizar nuestro lenguaje. Los romanos le daban alguna protección
Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer este publicano? Él recogía dinero. Cuanto más desalmado fuera, cuanto más codicioso fuera, cuanto más traidor fuera, más rico se hacía. Pero yo di el ejemplo de Cafarnaún. Cafarnaún era una ciudad relativamente grande en aquel tiempo, y una sola persona no podía hacer eso. Entonces les voy a hablar de un hombre que era jefe de publicanos. O sea, ya era como una pequeña empresa, algo así como un outsourcing de los impuestos. O sea, este que era jefe de publicanos tenía una serie de empleados y su trabajo era repetir la misma jugada. Tú me das a mí tanta plata, tú me das a mí tanta plata, lo que te salga de más para ti. Y por supuesto, él se aseguraba de que toda la plata que le dieran lo dejara muy, muy rico. ¿Cuál es el nombre de ese jefe de publicanos? Zaqueo. ¿Dónde está esto contado en la Biblia? En Lucas capítulo 19. Analicemos el corazón de Zaqueo. Un hombre traidor, no solamente traidor a su pueblo, un hombre traidor delante de Dios, porque lo que estaba vendiendo era lo que Dios le había dado al pueblo. Un hombre traidor, un hombre sin conciencia, un hombre desalmado, un hombre cruel, un hombre codicioso, un hombre acostumbrado a oír insultos y maldiciones sin que eso le afecte. Su corazón era de piedra, sus oídos eran como callos inmensos que sabían rechazar cualquier cosa que le dijeran. ¿Cuántas personas de rodillas le suplicaban: no me quite esto, es lo único que tengo, es el pan de mis hijos, no me importa, no me importa? Porque él estaba gobernado por la codicia. ¿Cuántas viudas? Ustedes saben que las viudas eran las personas más explotadas en aquella época. ¿Cuántas viudas le dirían con gritos de dolor: ¿por qué haces eso? Eres un maldito, Dios te va a maldecir, tú no puedes hacerle esto a un pobre. No me importa, venga para acá lo mío. Ese era Zaqueo. Su corazón no podía ser más duro, su corazón no podía ser más indiferente. Estamos, amigos queridos, frente a un caso perdido. Ese era Zaqueo, un caso perdido. Si tú le hubieras preguntado a cualquier persona en Jericó, porque él no trabajaba en Cafarnaún, él trabajaba en Jericó. Si tú le hubieras preguntado a cualquier persona en Jericó: oye, ¿tú qué piensas de Zaqueo? Te aseguro que inmediatamente hubieran salido sapos, culebras y alacranes de esas bocas. El odio, el desprecio que había contra Zaqueo era total. Pero Zaqueo ya había aprendido a oír cualquier insulto, a oír cualquier súplica, a oír cualquier maldición. Su corazón estaba blindado. Su corazón tenía corazas más gruesas que las que les ponen a los tanques de guerra en los vehículos de hoy. Su corazón era impermeable. Un caso perdido. Y te estoy presentando ese caso porque de ese caso nos habla la Biblia. Pero te estoy presentando ese caso también por una razón. Porque tal vez tú conoces a alguien así. O porque tal vez tú has sido así. O eres así. Porque hay corazones muy duros. Y uno siempre tiene una explicación para ser muy duro. Una vez le preguntaron al que fue jefe de la guerrilla más poderosa en aquel tiempo en Colombia, un hombre dispuesto a torturar a las personas de una manera sádica que no voy a describir aquí. Su nombre de este colombiano tristemente célebre, Manuel Marulanda. La gente lo llamaba tiro fijo. Él era tiro fijo. Ya te imaginarás lo que significa ese apodo. Y alguna vez él habló
sobre por qué él se había vuelto así. Resulta que en un ataque político, en la finca donde vivía su familia, mataron prácticamente a todos los suyos. Y él se llenó de un odio, una coraza de odio. Él habitaba en un pozo de rencor. Él bebía odio por la mañana y se inyectaba odio a mediodía. De eso vivió hasta su muerte. Es lo que podemos llamar un caso perdido. Tristemente murió, hasta donde sabemos, en su ley, como se dice. No tenemos la menor noticia de ningún arrepentimiento, porque su corazón era peor que la piedra, más duro que el pedernal o que el diamante. Pues algo así podemos imaginar del corazón de Zaqueo. Pero hay algo, una pequeña lucecita que quedaba en ese corazón, una cierta curiosidad. La gente hablaba mucho de Jesús, como en la obra de teatro. La gente hablaba de Jesús, que curó a este, que curó a este otro. Yo lo vi, lo curó. Y él le dio curiosidad. Curiosidad. Él no estaba buscando arrepentimiento. Él no estaba pensando en cambiar de vida. Podemos decir que ese corazón estaba completamente cerrado y en tinieblas, excepto por una pequeñita rendijita. Y esa pequeñita rendijita era una cierta curiosidad. ¿Quién será ese Jesús del que se oyen cosas tan sorprendentes? Noticia: viene Jesús a Jericó. Pues yo quiero verlo. ¿Estaba pensando en cambiar de vida? No. Pero yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Zaqueo era bajito de estatura. Esto le da esperanza a mucha gente. Zaqueo supo que venía Jesús y dijo: pues yo no me quedo sin verlo. ¿Qué estaría pensando? Tal vez él miraría a Jesús como una especie de mago, de personaje exótico. Yo voy a ver. Pero la multitud no se lo permitía, porque ya dijimos que era un poco bajo de estatura. Ustedes saben lo que él hizo. Se subió a un árbol, un sicómoro. Se subió a un árbol. ¿Qué lo movía? Desde el punto de vista de él, curiosidad. Pero si le preguntas a papá Dios, la respuesta es muy distinta. Porque dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Zaqueo pensaba que era curiosidad, pero en realidad era papá Dios rescatando a su oveja más oscura y perdida. Eso era lo que estaba sucediendo. Y se subió Zaqueo, y desde su extraño balcón de ramas verdes, vio a Jesús que pasaba. Y se encontraron los ojos de Jesús con los ojos de Zaqueo. Esa es la clave. Esa es la clave de todo. Los ojos de Jesús. Se encontraron los ojos de Jesús con los ojos de Zaqueo. En Zaqueo parecía haber solamente curiosidad. Solamente curiosidad. En los ojos de Jesús estaba todo el amor de Dios buscando a su ovejita más extraviada. Era el encuentro, como diría San Agustín, entre la miseria humana y la misericordia divina. Bienaventurado, hermanos, bienaventurado el que reciba los ojos, la mirada de Jesús, porque eso te puede cambiar completamente. Una mirada de fe es la que puede cambiar al pecador. Y Jesús le dijo: bájate, aprisa, me voy a quedar en tu casa. ¡Escándalo! ¿Se va a quedar en esa casa? Una casa habitada por la codicia, por el odio, una casa maldita, una casa de un maldito.
¿Se va a quedar en esa casa? Pero aquí viene una frase que para mí es de las más bellas que nos dijo el Papa Francisco. Dios no te tiene asco. Dios no tiene asco de nadie, de nadie. Cristo no tuvo asco de la casa de Zaqueo. Cristo no tuvo asco de la pecadora que le besaba los pies. Cristo no tuvo asco del leproso al que tocó con sus propias manos. Cristo no tuvo asco. Mira, no me importa lo que haya sucedido en tu vida. No me importa lo que te hayan hecho. No me importa lo que tú hayas hecho. Cristo Jesús no te tiene asco, porque Él te ama demasiado para sentir asco de ti. Es lo mismo que pasa con un papá o con una mamá. Si una mamá se encuentra con que el niño se cayó en un lodazal, o con que el niño tuvo una enfermedad del estómago y está todo sucio, ¿ya saben de qué? La mamá sigue diciendo, es mi hijo, está sucio, huele mal, pero es mi hijo. Así es Dios con nosotros. Muchos de nosotros tal vez olemos mal, muy mal. Tal vez muchos de nosotros somos hediondos, pero Dios no se va a detener porque tu alma apeste, ni porque tu cuerpo esté enfermo, ni porque tu economía esté en ruinas. Dios no se va a detener por eso, porque Dios te ama demasiado. Para todos era un caso perdido. Ese acto de amor de Cristo fue el principio de una conversión que nadie se podía imaginar. Estas son las palabras que dijo Zaqueo, creo que las sé bien de memoria. Dijo Zaqueo, levantándose y con gran gozo, porque sentía gozo, porque estaba despidiéndose del peor de los tiranos, que es el pecado, y estaba recibiendo al mejor de los señores, que es Jesucristo. ¿Qué dijo Zaqueo? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Fíjate cómo salió de la tiranía de la codicia. Y después añadió, y si a alguien le he quitado de más, voy a darle 4 veces. Busca en la ley de Moisés donde dice que alguien tiene que restituir 4 veces. Eso no existe en la ley de Moisés. Pero fue tanto el impacto de Cristo que lo que parecía imposible para los hombres, Dios lo hizo. Y de esa manera cambió esa vida. Cambió Zaqueo. ¿Por qué no vas a poder cambiar tú? Zaqueo estaba en las garras del diablo. ¿Por qué no vamos a poder salir nosotros? A veces, cuando conocemos a algunas personas que no solo son corruptas, sino que viven de la corrupción y son cínicos, y se gozan y exhiben su riqueza mala vida o exhiben su prostitución. Hace poco me encontré en las noticias el caso de una muchacha que abrió su cuenta en uno de estos servicios de pornografía por internet, que por supuesto no voy a mencionar aquí, de esos servicios de webcam y de todas esas porquerías. Y esta chica, recién cumpliendo sus 18 años, abrió su cuenta con 18 años. Abrió su cuenta para dedicarse a vender pornografía. Y luego salió a contarle a todo el mundo y sobre todo a las otras chicas, ya hice mi primer $1,000,000. Su primer $1,000,000 prostituyéndose ante unas cámaras y ante gente esclava de la lujuria. Se enorgullece, ella se enorgullece de ese dinero que solo podemos llamar como el dinero de Zaqueo, dinero maldito. Pero si hubo esperanza para Zaqueo, hay esperanza para esa chica. Y si hubo esperanza para Zaqueo, hay esperanza para la persona que tú consideres el peor de los casos perdidos. Hay esperanza para todos. Tercer y último ejemplo masculino. Este es otro caso perdido, pero del cual conocemos a través del testimonio de alguien que no le veía ninguna posibilidad de cambio. Estamos hablando del peor de los perseguidores que hubo en los primeros tiempos del cristianismo.
Él se llamaba Pablo. Él utilizaba mucho el nombre Pablo en el ambiente romano y utilizaba el nombre Saulo en el ambiente judío. Algunas personas dicen que él cambió de nombre de Saulo a Pablo cuando se convirtió. No es cierto. Él siguió utilizando ambos nombres, sino que utilizaba más un nombre en un lugar y otro en otro. Entre los romanos, entre paganos, utilizaba mucho el nombre Pablo, y entre los judíos el nombre Saulo, que es un nombre derivado del rey Saúl. Pablo era, según sus propias palabras, un blasfemo y furioso perseguidor. Ese era Pablo. Pablo, cuando iba camino de Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Y fue tan impactante ese encuentro para él, que quedó no solo incapaz de ver, porque quedó cegado temporalmente, sino que quedó incapacitado para comer y para beber. Ni comía, ni bebía, ni veía. Un muerto. Lo que le estaba sucediendo a Pablo, pero Pablo mismo no lo entendía, es que estaba participando de la muerte de Jesús. Así quedó 3 días. Pero a los 3 días sucedió algo impactante. Resulta que había un hombre llamado Ananías. Ananías era un hombre justo convertido a la fe cristiana que vivía en Damasco. En la avenida principal de Damasco, en aquella época que se llamaba la calle recta, ahí vivía Ananías. Era un hombre prestante, un hombre respetable y un hombre creyente en Jesucristo. Y Dios le regaló una visión a Ananías y le contó a Ananías: Pablo acaba de tener una visión y te acaba de ver a ti. Y entonces Ananías dijo: Pablo, yo he oído cosas terribles de Pablo. Y le dijo el Señor: ese es un instrumento escogido por mí. Y le dijo también a Ananías: y yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a tener que sufrir por mi causa. O sea que no solo me va a servir a mí, sino que va a ofrecer todo por mí. Parece imposible de creer ese mensaje. Pero lo que yo más le admiro a Ananías es que Ananías tenía su convicción de que Pablo era lo peor que había podido llegar a Damasco. Pero Pablo obedeció. Acuérdate cuando dijimos las últimas 2 letras, ¿no? Someterse y obedecer. Esto y organizarse. Someterse y organizarse. Y eso fue lo que hizo Ananías. Yo no sé si Dios puede hacer tanto. Cambiar al peor de los perseguidores en un discípulo suyo. Suena como cosa imposible. Pero está bien. Qué maravilla que es la esperanza. Nosotros con cuánta facilidad descartamos a las personas. Yo he visto papás que dicen: mi hijo se volvió ateo, y consideran que es el fin. No digas que es el fin. Ni siquiera si se estuviera muriendo digas que es el fin. Ni siquiera. No es el fin. Acuérdate que Cristo tiene entre sus muchos nombres Alfa y Omega, el principio y el fin. No desesperes, aún en las peores circunstancias, no desesperes. Mira la conversión de Pablo y te pudiera mencionar otras conversiones famosas, como la de San Agustín, la de San Francisco, la de San Carlos de Foucault y tantas otras. No desconfíes del poder de la gracia divina. Entonces, Ananías entendió lo que hemos cantado hoy tantas veces: Dios es capaz de hacer maravillas. Y Ananías, por encima de lo que alcanzaba a ver, se convirtió en instrumento del amor de Dios.
Pablo, hermano, lo llama. Eso está en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, hermano, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado a ti. Y puso sus manos sobre él y oró. Y una especie de escamas cayeron de los ojos de Pablo y empezó a ver. Y comió y bebió y se bautizó. Y ustedes saben quién es San Pablo. Hermanos, estos dos casos perdidos tan diferentes, pero al mismo tiempo tan parecidos, el caso de Zaqueo y el caso de Pablo, nos enseñan a no rechazar a nadie y a no autorrechazarnos. Hay personas que porque han cometido un pecado horroroso, sienten ya Dios no me puede utilizar a mí. ¡No digas eso! Voy a ser más concreto con un ejemplo. Personas que, por ejemplo, se han hecho un aborto. Es una tragedia, por supuesto. El aborto es una tragedia. Pero ¿sabías que muchas de las mujeres que más están trabajando en la defensa de la vida son mujeres que salieron de la industria del aborto? Hay una mujer que vive en Estados Unidos, mexicana de origen, que ha dado tantas veces su testimonio en público que yo me atrevo a contar aquí lo esencial de lo que ella ha dicho. Su nombre es Patricia Sandoval. Ustedes la pueden buscar en internet. Esta fue una mujer que trabajó en un abortuario, abortuarios como los de Planned Parenthood aquí en Estados Unidos. Ustedes saben que Planned Parenthood es la industria más grande de aborto que tiene este país. Planned Parenthood. Bueno, ella trabajó en un abortuario y ella ayudó a matar a muchos seres humanos. Algunas veces le entraba duda, porque a veces cuando practican los abortos la criatura no muere inmediatamente y trata de moverse, muestra dolor, lucha por su vida y toca terminar de matarla en un bote de basura. Y eso hizo Patricia Sandoval. Y ella consideraba que ese era un trabajo y que ella estaba haciendo las cosas bien. Y ella consideraba que estaba ayudando a la liberación femenina. Ella misma se hizo más de un aborto, no sé cuántos. Cualquiera diría, una persona que se ha hecho abortos y una persona que trabaja y que gana su dinero haciendo abortos, esa persona ya está endurecida, es un caso perdido. Don't say so. No digas eso, no lo digas. Dios es más poderoso. En la industria del aborto tenemos varias experiencias maravillosas de conversión. No descartemos a nadie, oremos. Pasemos a los ejemplos femeninos. De los masculinos, pues he seleccionado esos tres: San José, Zaqueo y Ananías, que no le veía esperanza a Pablo. El primer ejemplo femenino que tengo que mencionar, creo que es casi una obligación, es María Magdalena. Lo que sabemos de María Magdalena nos presenta el rostro de una mujer que hoy se llamaría empoderada. Era una mujer independiente, no tenía esposo. Lo que sabemos de Magdala, la región de la que ella provenía y que le dio ese nombre, lo que sabemos de Magdala es que era una región de comercio y todo indica que esta era una mujer que había aprendido a manejar su dinero. Te repito, una mujer empoderada. Pero una mujer que en el negocio, en los negocios y en el manejo de la plata y en el éxito económico, parece que se había metido en artes oscuras y tristemente debo decir que esto sucede más de una vez. Muchas veces el comerciante, para tratar de superar la incertidumbre de venderé o no venderé, ¿será que me va bien? ¿Será que puedo ganar más? Se siente tentado de hacer porquerías. Yo llamo porquerías a brujerías, horóscopos, riegos, estrategias, rezos, que no son rezos de Dios. En el fondo son invocaciones al demonio. El resultado, no sabemos la historia exacta, pero lo que sí nos dice la Biblia es que María Magdalena era una mujer
que poco a poco había ido entregando su corazón al diablo. Era una mujer que había sido poseída, que estaba poseída, no por 1, ni 2, ni 3. Estaba poseída por 7 demonios. Podemos decir que su cuerpo, su alma, era el lugar de batalla del infierno, era el lugar de codicia y de desquite del infierno. Podemos decir que ella se había convertido en una especie de trofeo que Satanás exhibía delante de Dios diciendo: esta es mía, a esta ya la tengo. Eso era María Magdalena. Y así como antes hemos hablado de casos perdidos, es impresionante pensar que esa mujer fue liberada por Jesucristo. Y aquí sí yo tengo que pedir un aplauso para Jesús, porque es una victoria impresionante. Impresionante. Una mujer que estaba literalmente en las garras del enemigo. Habitaba las tinieblas. Ella había convertido su cuerpo, su mirada, su sonrisa, sus palabras, todo en ella irradiaba el poder de las tinieblas. Toda ella era un triunfo del demonio. Y ese triunfo del demonio se encuentra con Cristo. Y uno por uno, todos esos asquerosos diablos salen, porque el poder de Jesucristo es mayor que el poder de cualquiera. Y entonces salen. Y esta mujer queda liberada. El evangelista Lucas nos cuenta que cuando ella quedó liberada, no perdió su dinero. Acuérdate que era una persona que tenía dinero. Pero nos dice San Lucas, que es el único que trae ese pasaje, que había varias mujeres que ayudaban a Jesús y a sus discípulos en el ministerio. Porque ustedes saben que Jesús vivía en una gran pobreza. Y una de las mujeres que empezó a darle ayuda económica a Jesucristo, junto con otra que se llamaba Susana y junto con otras más, eran mujeres pudientes, eran mujeres que tenían recursos, y esas mujeres ayudaban en la misión a Jesucristo. Y entre esas mujeres generosas estaba María Magdalena. Es impresionante cómo una persona que le trabajaba al demonio tiene una conversión y empieza a poner lo que Dios le había dado al servicio de Dios. Y esta es una gran enseñanza para nosotros y una gran esperanza para nosotros, porque este patrón que acabo de describir se repite en otros santos. Piensa, por ejemplo, en un San Agustín. San Agustín es una de las inteligencias más portentosas que ha conocido el mundo. San Agustín tenía una preparación intelectual incomparable, teniendo en cuenta el siglo en el que vivía, es decir, finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Su preparación académica, intelectual, su desempeño como orador, como abogado, como maestro, era incomparable. Pero todas esas cualidades él las había puesto al servicio de su vanidad, porque le encantaba masajear su ego, y todas esas características las había puesto al servicio de su codicia, hasta defender casos injustos como abogado. En aquella época los abogados y los retóricos, o sea los oradores, eran prácticamente lo mismo. La carrera de abogado como tal no existía, sino que eran oradores, personas que sabían hablar muy bien, las que llevaban los casos. San Agustín había entregado a Dios, ojalá hubiera sido a Dios desde el principio, había entregado a los demonios de la vanidad, de la codicia y de la lujuria todas sus capacidades. ¿Y qué le pasó después? Que se convirtió. ¿Y qué hizo Agustín? Todo eso, toda esa preparación la puso, ahora sí, al servicio de Dios. Esa es la conversión. Esa es la conversión. En tantas oportunidades que he tenido de venir a este país por el que oro todos los días, y hay que amar mucho a este país, y hay que orar por este país, de todas las veces que he visto, que he venido aquí,
me he encontrado con una cantidad de testimonios preciosos, testimonios de personas que, por ejemplo, estaban en esto, la música. Yo no sé cuántos testimonios he escuchado de personas que dicen: yo antes cantaba y tocaba para el mundo, y me invitaban a discotecas y me invitaban a fiestas. Incluso en una oportunidad me dijo un señor: padre, yo tocaba en fiestas de narcos. Yo me quedé así como aterrado, dije: ¿qué tal que ahora lo estén buscando y yo aquí al lado de él? Yo me asusté. Yo tocaba en fiestas de narcos y me decía: a esos tipos lo que les encanta es sentir que son los reyes del mundo, pero yo ahora les sirvo al Rey de Reyes. Ahora les sirvo al Rey de Reyes. Sí, mis hermanos, eso nos muestra María Magdalena, pero María Magdalena también nos muestra otra cosa importantísima: el amor más allá del fracaso. La cruz de Cristo, yo tengo siempre aquí mi cruz, la cruz de Cristo, como lo explicaba en una de sus catequesis el Papa Francisco, tiene todo el aspecto de un fracaso. Tanto hacer el bien, tanto predicar, tantos milagros, y mire cómo terminó. Pero es que la gran explicación es que no terminó, la historia no termina en la cruz. No terminó en la cruz, pero parece un fracaso. Y María Magdalena estuvo junto a la cruz. Y María Magdalena estuvo en el sepulcro cuando apresuradamente llevaron a Jesús al sepulcro. ¿Por qué lo llevaron apresuradamente? Porque para los judíos los días empiezan en el atardecer. En el atardecer muere un día y en el atardecer empieza ya el otro día. De manera que el sábado para ellos empieza el viernes en la tarde. Por eso enterraron a Cristo, sepultaron a Cristo a prisa. Pero el domingo, primer día de la semana, según la cuenta de los judíos, el domingo apresuradamente va ella. Y va ella sola. ¿Te acuerdas que antes te dije que era una mujer solitaria y empoderada? Va sola. ¿Y va sola a qué? A darle el tributo de un buen funeral a ese hombre que ella sabía que era santo. Y ella ni siquiera se pregunta cómo va a mover la piedra del sepulcro, ni se lo preguntan las mujeres que la acompañan. Un pequeño grupo de mujeres, ¿qué podía hacer con semejante piedra que pesaba no sé cuánto? Pero es que el amor no se mide con las propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Las otras mujeres, cuando se encontraron con unos seres celestiales que les dijeron que Cristo había resucitado, se devolvieron. Pero María Magdalena no. Es el amor más allá del fracaso. Y esto me impacta mucho, porque para muchos de nosotros el amor se nos apaga cuando hay un fracaso. A ella no. El amor no se le apagó por un fracaso. Esto es muy lindo. A veces tú estás tratando de evangelizar en algún lugar y te va mal. Entonces tú dices: a la porra, yo me dedico a ver Netflix. No tengo nada contra Netflix. Pero no, esa no es la solución. Esa no es la solución. El amor más allá del fracaso. Tanto para decir de María Magdalena, pero pasemos al ejemplo de una segunda mujer. Esta es otra mujer que había buscado muchísimo, pero muchísimo. Estoy hablando de la samaritana del capítulo 4 de Juan. Una mujer que había bebido de muchos pozos y que se encontró con Cristo en un pozo, en el pozo de su pequeña población llamada Sicar. Una mujer que había bebido de muchos pozos, digo yo, porque ya había tenido 5 maridos y el que tenía no era tampoco su marido, según entendemos por el texto. Es una mujer que había roto su corazón y lo había remendado y lo había vuelto a romper y lo había vuelto a remendar y lo había vuelto a romper.
El corazón de esa mujer estaba hecho trizas. El corazón de esa mujer era una montaña de fracasos. Ese era el corazón de ella, una montaña de fracasos. En uno de los testimonios que se dio aquí se dijo: yo sentía que yo no valía nada. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que he escuchado eso. Una de las estrategias del demonio es precisamente hacerte sentir que no vales nada, que tú eres una basura. ¿Y sabes por qué el demonio quiere que te sientas una basura? Para que te portes como una basura. Y el que se porta como una basura se convierte en siervo del Señor de las tinieblas. Por eso el demonio quiere que te sientas una basura. Pero yo te digo, en el nombre de Jesucristo, tú no eres ninguna basura. Tú vales cada gota de la sangre del Hijo de Dios. Tú no eres ninguna basura. Tú eres precioso. Pero yo me he equivocado. Pero yo no tengo estudios. Pero yo estuve en la cárcel. Pero yo he cometido muchos pecados. Sí. Eres como el niño enlodazado o como el niño sucio que huele mal, pero es el Hijo, es el Hijo. Dios te llama para que tú seas amado y quiere abrazarte y quiere levantarte. Ese encuentro de Jesús con la samaritana nos deja tantísimas lecciones, pero yo quiero destacar solamente una, que la tomo de la frase conocidísima de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. ¿Por qué esa mujer tuvo ese primer marido? Porque estaba buscando sentirse amada, acompañada. ¿Por qué se apartó de ese primer marido? ¿O la apartaron? Seguramente fue ella, porque de otra manera no hubiera llegado a tantos maridos. ¿Por qué se apartó? Porque le pareció demasiado difícil, porque la maltrataba, porque al final era una máscara, porque la estaban usando. ¿Por qué buscó entonces el segundo marido? Porque la sed no se le había saciado. Y mientras tú no sacies la sed profunda de tu corazón, seguirás buscando en cisternas agrietadas, como dice Jeremías. La única solución es que tú encuentres la fuente viva, y la fuente viva está en Jesucristo. Y esta mujer hubiera podido seguir acumulando maridos, así como hay personas que acumulan abortos, o como el narcotraficante colombiano Pablo Escobar acumulaba barriles repletos de dólares. Y eso no le valió ni para ser feliz, ni para estar seguro, ni para librarse de una muerte humillante. Cada uno de nosotros colecciona algo. Ella coleccionaba maridos. Hay personas que coleccionan barriles de dólares. Hay personas que coleccionan fotos de sus ex. Hay personas que coleccionan la risa de haberse burlado de otros y haberlos aplastado. Se cuenta de algunas tribus salvajes que empiezan a acumular calaveras de sus enemigos. Y entonces acumulan calaveras. No, hermanos, no seamos tan duros con aquella mujer porque coleccionaba maridos. Más bien preguntémonos: ¿y yo qué estoy coleccionando? ¿Cuál es mi colección? ¿Qué es lo que yo estoy reuniendo? O si no, pregúntate esto otro: ¿de qué me siento orgulloso yo? Hay gente que se siente orgullosa de su irresponsabilidad. Yo conocí un señor en mi país que se sentía muy orgulloso de su masculinidad. ¿Y sabes cuál era su masculinidad? Tenía como 70 hijos en no sé cuántas mujeres. Masculino, fue masculino. Un cerdo irresponsable lo que es usted. Pero él coleccionaba hijos, coleccionaba mujeres. Muchos musulmanes coleccionan mujeres. ¿Tú qué estás coleccionando? Hay personas que incluso coleccionan resentimientos para sentirse siempre víctimas. Y cada noche hacen la oración al ego lastimado, no a Dios, sino al ego lastimado. Pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita, pobrecita yo.
pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita. Y eso lo repiten varias veces y ahí se duermen. Gente que le reza al ego lastimado y coleccionan heridas. Y entonces tú me la hiciste y entonces eso lo guardan en el álbum de sus dolores. Porque yo soy víctima, porque yo he sufrido. ¿Qué nos muestra la historia de la samaritana? No colecciones más. Bota el álbum de tus dolores, bota el álbum de tus resentimientos, bota el álbum de tu pornografía, bota lo que te estorba, bota lo que te envenena. Entra a conocer la libertad, encuéntrate con Jesucristo, sacia tu sed en la fuente que no engaña y que se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Algunos de ustedes, gente de poca fe, decían, este señor nunca va a llegar al sexto ejemplo. Y llegamos. Claro, yo voy a preguntar cuáles son los ejemplos. Si ustedes se equivocan, toca volver a empezar. El primer varón fue. Segundo varón. Los noto dudosos. Cuidado. Porque yo soy capaz de volver a empezar. Tercer varón. Pablo dijeron uno, Ananías dijeron otros. Está bien. No, ambas respuestas valen, porque realmente el que sentía desesperanza fue Ananías. El pobre Pablo ni sentía, estaba como muerto, pobrecito. Primera mujer. Segunda mujer. La tercera mujer, ahí la tienen. Ahí la tienen. ¿Cómo brilla la esperanza en ella? Ustedes saben que nosotros la llamamos vida, dulzura y esperanza nuestra. Ella es una señal de esperanza para nosotros, pero en ella, en su vida, ¿cómo brilla la esperanza? Para mí, la esperanza en María brilla cuando pensamos en esta pregunta. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? María tenía un propósito de virginidad, esto lo enseña San Agustín. San Agustín dice, la única explicación razonable de lo que pregunta María al ángel, María le pregunta, ¿cómo va a hacer esto puesto que no conozco varón? La única explicación de por qué ella hace esa pregunta es que ella tenía un voto de virginidad. En efecto, estando desposada con José, si ella no tenía un propósito de virginidad, no tiene sentido su pregunta, porque el ángel le dijo, vas a ser mamá. Si ella tuviera tenido en sus cuentas tener vida íntima con José, la pregunta no tiene ningún sentido. O sea que ella tenía un propósito de virginidad. Pero ella, que tenía ese propósito y voto de ser virgen para Dios, recibe del mismo Dios que va a ser mamá. Y eso ella no lo entiende, ella no comprende cómo puede ser. Y esto es absolutamente admirable, porque la esperanza de María es la disponibilidad para que Dios cambie la ruta. Claro que lo que Dios le dio a ella, a ninguna mujer y a ninguna otra criatura podría darle, porque le dio al mismo tiempo la gloria de la virginidad y la fecundidad de la maternidad, y eso solo lo puede tener ella. Es absolutamente precioso. Pero lo que quiero destacar es que ella tenía que preguntarse, ¿y cómo va a ser esto? Y la palabra clave con la que quiero que nos quedemos, porque si empiezo a predicar de María, no sé hasta qué hora nos va a dar. La palabra clave es disponibilidad. Disponibilidad que ella misma resumió con esta frase: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la auténtica esperanza. La auténtica esperanza es la que le enseñó Dios también al profeta Jeremías.
Cuando Dios empezó a educar al profeta Jeremías, lo llevó al taller del alfarero, el que trabaja con el barro. Y el alfarero trabajaba y hacía y rehacía sus cacharros, sus figuras de barro. Y Jeremías, viendo ese trabajo, aprendió lo más importante. Así puede Dios con nosotros. Dios puede rehacernos. El Dios que me hizo, me puede rehacer. Dios puede cambiar mi historia. Dios puede cambiar mi plan. Dios puede hacer maravillas. Esa es la señal de la esperanza en María. Y no digo más, pónganse de pie, por favor. Otro día que me inviten hacemos un congreso sobre la Virgen. Por ahora quedémonos ahí. María Santísima, apelo a tu intercesión. María Santísima, apelo a tu intercesión y te suplico, te imploro, María Santísima, enséñanos a ser disponibles. Enséñanos a ser cera blanda en los dedos divinos. Enséñanos a ser barro que Él pueda reconstruir, que Él pueda transformar a su gusto, según su criterio, a su manera. Enséñanos, María, como tú. Enséñanos que se puede pasar por el valle más oscuro, como tú pasaste por la hora terrible de la cruz. Enséñanos que se puede pasar por el valle más terrible y sin embargo subir a la cumbre de la alegría y proclamar la gloria victoriosa del Señor. María Santísima, yo te entrego esta porción del pueblo de Dios para que tú nos abraces porque lo necesitamos, para que tú nos aconsejes porque nos hace falta y para que tú nos guíes para que nosotros seamos rebaño del único pastor de pastores. Terminemos diciendo juntos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.